Bienvenidos a Terraplanistas Spain y a esta nueva entrega del origen de la vida, la sexta parte, que comenzamos hablando de Antoine Béchamp 1816-1908. Estudió en la Universidad de Estrasburgo y es en 1876 cuando es nombrado decano en la Facultad Católica de Ligues. En su primera etapa desarrolló un método económico para producir tintes de anilina, uno de los primeros colorantes sintéticos, y sintetizó el primer fármaco compuesto organoarsénico, es decir, el ácido arsenílico. En Wikipedia y otras propagandas oficialistas se afirma que Béchamp mandó que los trabajos de Pasteur fueran a parar al índice de libros prohibidos por la Iglesia Católica. Pero la historia real, y no manipulada por los materialistas, nos dirá que Béchamp aguantó estoicamente décadas y décadas en que el mediocre químico, de acuerdo a sus cualificaciones académicas, y estamos hablando de Pasteur, plagió descaradamente sus trabajos e injurió y calumnió en múltiples ocasiones a su rival con el beneplácito del poder existente. Mantuvieron una rivalidad muy parecida a la que mantuvo Tesla con Edison. El experimento Bacon y la inversión del azúcar, 1854-1857. La polémica en cuestión empezó en 1854 cuando Béchamp se concentró en el estudio de las causas de la inversión del azúcar de caña como caso particular de fermentación. Químicamente hablando, la fermentación es el proceso catabólico de oxidación sin o con baja presencia de oxígeno, mediante el cual una molécula orgánica compleja se subdivide en dos unidades más elementales, dando siempre como resultado final dos compuestos orgánicos. La realización, principalmente las levaduras y las bacterias, algunos tipos concretos de protistas y metazoos, aunque en el fondo todas las células son capaces de realizar algún tipo de fermentación. Existen varios tipos de fermentación, todos ampliamente conocidos y utilizados por el hombre moderno en la industria alimentaria. En la alcohólica, las levaduras convierten la fructosa en etanol. Acética, la bacteria Acetobacter convierte el alcohol etílico en ácido acetílico. La tílica, oxidación parcial de la glucosa, etc. Es muy importante aclarar dos cosas. Primero, que la fermentación se produce exclusivamente por la acción de sustancias orgánicas complejas, las cuales dan lugar a otras sustancias siempre orgánicas más simples. Y segundo, que los medios académicos afirman que fue descubierta por Pasteur, que la calificó como la vida sin aire, ya que puede ser llevada a cabo en ausencia de oxígeno por microorganismos, cuando en realidad fue Béchamp quien descubrió su causa 7 años antes que él, e identificó su origen correctamente, como veremos. El azúcar de caña en cuestión es un disacárido, y se denomina inversión al fenómeno químico que consiste en la separación de este disacárido en dos monosacáridos, en este caso la fructosa y la glucosa. Cuando esto se produce y como resultado de ello se generan unos mohos que flotan en el agua. De cara a determinar el origen de estos mohos, Béchamp empezó una larga tanda de pruebas. Llamó a este experimento Bacon. En aquellos días, la materia orgánica, derivada de cuerpos vivos, ya fueran vegetales o animales, era vista como muerta y por tanto, según los puntos de vista sostenidos en ese momento, susceptible de alteración espontánea. Pero saber si estas alteraciones eran producidas o bien por un mecanismo espontáneo, tal y como se creía,
todo el conocimiento anterior a la biología moderna, o bien por contaminación a través del aire, era un enigma. También por aquellos tiempos tan solo se tenían vagas concepciones respecto al origen y causa de la fermentación, fenómeno que había sido bautizado hasta esa fecha con diferentes nombres, tales como protoplasma o blastema. Al tratar de identificar el desconocido agente en cuestión, el debate se producía en paralelo al concepto fundamental sobre cuáles eran las unidades elementales de vida, tanto animales como vegetales, que pudieran dar lugar a este proceso. Es decir, en palabras más comprensibles, en sí el límite estaba en la célula o bien, si había que ir más abajo. Se consideraba, por tanto, imprescindible aclarar primero este hecho antes de tratar de encontrar la explicación a la fermentación, al no estar claro el límite teórico entre la generación espontánea y la contaminación por el aire. Dos visiones había, por tanto, compitiendo: la inercia de la antigua creencia en la generación espontánea y la moderna visión, cada vez más materialista y racional, de la necesaria presencia de minúsculos gérmenes de vida propagándose por el aire que justificara que ésta se diera. A mediados del siglo XIX, dos científicos destacaron sobre el resto en esta dicotomía. Por el lado materialista, Rudolf Virchow, 1821-1902, había sido el primero que, tratando de simplificar las cosas, declaró que estas unidades vivientes fundamentales eran las células del cuerpo. En el otro extremo, el vitalista Friedrich Händel, 1809-1885, había sido el primero en afirmar que, por el contrario, los diminutos orgánulos funcionales, como la mitocondria, descubiertas gracias al microscopio, estaban constituidas, en última instancia, de diminutas granulaciones moleculares que se mueven de manera vigorosa y azarosamente, dejando muy claro que sólo son distinguibles tanto dentro de la célula, como partes constituidas en forma de estos orgánulos, como fuera de las mismas, pululando en forma de partículas brownianas. Es decir, que Händel, con esta afirmación, demostraba que ya había sido testigo de la muerte implosiva en forma de cista de biones que Reich fotografiaría casi un siglo después en los experimentos con biones. Para ello, Händel dejó bien claro que había que observar largas horas dicho proceso a través de un potente microscopio, refiriéndose a estas granulaciones como las partículas pululantes estudiadas e identificadas en aquella época por Brown. Finalmente, Theodor Schwann, 1810-1882, había sido el primero en afirmar y demostrar que la atmósfera estaba llena de organismos vivientes, pero creyó que eran bacterias completas y no estas granulaciones, cuando esto hubiera sido lo más lógico a tenor del menor tamaño, la mayor volatilidad y la mayor vitalidad que mostraban estas partículas. En la época del experimento Bacon, las ideas de Händel se tomaban cada vez menos en serio en detrimento de las visiones materialistas. Pero para el pragmático Bechamp, este debate estaba fuera de su objetivo. Él tan solo quería encontrar el origen de los mohos, de manera que afrontó el experimento sin partidismo alguno. El experimento Bacon consistía en disolver 15 gramos de azúcar de caña en 100 centilitros de agua no filtrada. Para ello preparó unas botellas herméticamente cerradas con una ligera presencia de aire en el cuello. A algunas de estas botellas, Bechamp les colocó una pequeña cantidad de sales minerales. El resultado que se produjo es que, mientras en el control se observaban los mohos a escasos 30 días, en las otras tres disoluciones, que contenían un 25% de disolución de cloruro de calcio y cloruro de zinc respectivamente, no se produjo la inversión, y los mohos no aparecieron. El hábil Bechamp fue tremendamente ingenioso para encontrar la forma de observar los cambios químicos que lentamente iban invirtiendo el azúcar. Para ello hizo inducir luz
polarizada sobre una muestra, de manera que un cambio del ángulo de refracción en esta con respecto a un control indicaría alteraciones en ella, a lo que se traduciría en cambios químicos además de los físicos y visibles como la aparición de dichos MOS. Era necesaria una extensión de este primer y largo ensayo en una segunda y tercera tanda de experimentos de cara a estudiar y ampliar el efecto de un mayor abanico de sales inorgánicas en la catálisis de la inversión. Para empezar, en algunas de las botellas se eliminó completamente el aire. El resultado lógico es que ninguna de ellas se produjo la inversión. Esto le llevó a Bechan a deducir que la contaminación o el agente fermentativo, aparte lógicamente del imprescindible oxígeno, tenía que ser necesariamente bacterias presentes en el aire. Es decir, que Bechan tenía claro que la condición necesaria, mas no suficiente, era algo en el aire. Luego veremos exactamente qué era eso que buscaba Bechan. Y años después, dando los habituales palos de ciego propicios de su ineptitud, esgrimió que la inversión era producida por generación espontánea. Así que, irónicamente, en el punto de partida de toda esta larga historia de diatrabas y traiciones, Bechan defendía correctamente con pruebas experimentales que la inversión del azúcar era producida por bacterias del aire, mientras que Pasteur defendía, sin ningún dato que lo avalara, que la inversión era producida, según la antigua idea, por generación espontánea. En el segundo proceso fermentativo se había producido a la misma velocidad que el control, demostrando que dichas sales eran inocuas con respecto a la catálisis fermentativa, mientras que en el tercero algunas sales habían frenado claramente la reacción, de manera que no se había precipitado moho alguno. Se centró en la acción anticatalítica de la cresota. La cresota actúa como preventivo, pero una vez desencadenada, la reacción no se puede parar. En dicho informe se defiende que la fermentación era producida por organismos vivos en contacto imprescindible con el aire. Dichos gérmenes aerotransportados encuentran en la solución azucarada un medio útil para su desarrollo y se deduce claramente que el fenómeno se produce a partir de estos, en contradicción con lo dicho por Pasteur sobre el origen espontáneo de los organismos en la levadura de la cerveza. Por lo tanto, este experimento demostró que la fermentación era un proceso plenamente biológico llevado a cabo por microorganismos, en este caso levaduras. El encuentro con lo inesperado. Una de las sales que presentó la capacidad de detener completamente la inversión fue el carbonato de potasio. Bechan se mostró particularmente sorprendido por este hecho y por ello probó en utilizar también ahora la tiza común o carbonato de calcio. Al hacerlo notó que la inversión en esta ocasión sí se producía. Y no solo eso, sino que incluso, y ante su sorpresa, a diferencia de con las sales que habían mostrado una acción catalítica, cuando a la tiza se le añadía un antifermento como la creosata, la bomba venía después, cuando en lugar de suministrar tiza común añadió carbonato cálcico sintetizado químicamente. En esta ocasión, y a diferencia de todas las anteriores sales, la inversión no se producía. Algo tenía el carbonato cálcico natural que inexplicablemente no tenía su homólogo carbonato cálcico químico, ya que incluso la astillada roca cálcica nativa, que no había tenido contacto con el aire, producía igualmente inversión. A todas luces, este hecho era inexplicable. Bechan, al igual que Reich, décadas después, pensó en esterilizar, asegurándose de no dejar rastro de vida alguno. Calentó la muestra de tiza junto con un poco de agua hasta los 300 grados, muy por encima de los 180 grados centígrados que serían necesarios. Allí descubrió que la tiza, sometida a tan alta temperatura, perdía la propiedad de inversión al igual que su homóloga sintetizada químicamente. Al observar la tiza original, la esterilizada a 300 grados centígrados y el carbonato químico al microscopio, reparó que la primera presentaba como diferencia abundantes pequeños cuerpos que no se observaban en las otras dos.
Sin embargo, estos biones de la tiza eran mucho más pequeños que los microfitos vistos en los mohos y por tanto tenían que haber formado a estos microfitos. Debido a esta sorprendente propiedad, Bechamp tuvo que considerar, pese a su escepticismo y sus pies de plomo, que estos diminutos cuerpos eran seres vivos en toda regla, con capacidad de catalizar una fermentación. Había un fermento vivo, latente, grabado en la tiza. Consciente de lo enorme y revolucionario que suponía este descubrimiento, Bechamp pasó a investigar las microcimas durante los siguientes 10 años en secreto, sin decir nada a nadie excepto a su hijo Joseph y a su fiel asistente en la Universidad de Montpellier, el profesor Alfred Storr. Lo hizo principalmente por el hecho de que era consciente de que la mayoría de la comunidad científica se estaba inclinando cada vez más en poner el límite entre la vida y la no vida en la célula, siguiendo las tesis materialistas que defendían Virchow y Strauss. Aunque también Bechamp no quería polémicas con nadie, pensaba correctamente que lo inteligente era no pronunciarse hasta no tener más certezas. Un primer estudio le permitió reparar en que las microcimas procedentes de la tiza poseían diferentes grados de poder fermentativo y que todos ellos estaban relacionados con la vitalidad y la cantidad de estas microcimas presentes, que éstas eran idénticas a las microcimas que podemos encontrar tanto en la levadura como en las células animales y vegetales. Confirmación de que el poder fermentativo ahora no provenía del aire. Como las enfermedades de la vid y posteriormente del gusano de seda azotaban Francia, Bechamp tenía un enorme trabajo por delante, y quizás sabedor de la polémica que el descubrimiento de las microcimas podían suscitar, y de lo innecesariamente ambicioso y manipulador que era su rival Pasteur, se concentró en hallar soluciones para los problemas reales del país, a pesar de no recibir el beneplácito del poder que su incompetente y ambicioso rival sí disfrutaba. El asunto de las microcimas era una investigación de base, que había que aparcar para centrarse en retos más tangibles. El país tenía un problema grave con la uva. En 1862, sin subvención alguna más que la mera voluntad de ayudar a su país y al mundo, y un año antes de que el emperador comisionara a Pasteur con una gran partida presupuestaria para que se investigara y tratara de solucionar el problema, Bechamp se concentró en un experimento con el que tratar de determinar la enfermedad de la uva, para lo cual necesitaba saber antes las causas reales del agente productor de la fermentación, así como el grado o capacidad catalítica de la misma. Para ello, seleccionó 3 muestras de mosto de uva, una con carbón animal y las otras 2 filtradas y no filtradas, evitando en todo momento el contacto con el aire. Las uvas enteramente sanas y con sus tallos unidos se introdujeron directamente de la vid en agua endulzada hervida, enfriada en una corriente de ácido carbónico gaseoso mientras el gas todavía burbujeaba en el líquido. Cuando la fermentación se completó en los 3 casos, se observaron claras diferencias. El mismo experimento tuvo éxito cuando las uvas habían sido introducidas en mosto, filtradas, calentadas y creosotadas. Como resultado de estas investigaciones, fue evidente que ni el oxígeno ni los organismos aerotransportados eran la causa de la fermentación, sino que era la uva la que llevaba consigo los agentes provocadores. Con sumo cuidado y habilidad experimental, Bechamp logró aislar las microcimas y comprobó 2 cosas. En primer lugar, que el carbono, el hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, fósforo, etc., eran sus principales componentes, y en segundo, su insolubilidad en el agua. En 1864, Bechamp sostiene durante una ponencia en la Academia de Ciencias sus conclusiones sobre la fermentación, entendida como un proceso de nutrición de seres vivos, y por primera vez utiliza en público el término de zimasa, que significa fermento soluble. Además de esto, Bechamp descubre el alto poder fermentativo tanto de la orina como de la leche.
En la leche, las microcimas presentaban una organización particularmente propia, demostrando que estas son nada más y nada menos las que verdaderamente originan los cambios químicos que producen la coagulación de la leche. Recordemos que los experimentos de fluorometría realizados por Reich arrojaban altos niveles de potencia orgánica precisamente en estas sustancias, esto es, la orina y la leche. Por fin, en 1866, Bechamp envía un trabajo titulado Sobre el papel de la caliza en fermentaciones butíricas y lácticas y los organismos vivos contenidos en ella, donde ya por fin habla abiertamente y por primera vez ante la comunidad científica del rol de las microcimas como agente causante de la fermentación. Fueron objeto de burlas por parte de otros, especialmente y como no podía ser de otra forma, por Pasteur y sus lacayos. Dicho informe presenta una interesante novedad, una primera clasificación del tipo de microcimas según su origen. Llamó Cretae a las de caliza y también expuso la diferente capacidad y poder fermentativo de las diferentes calizas, dando un dato imprescindible que es la fermentación se produce entre los 35 y los 40 grados, coincidiendo con la temperatura de transmutación nuclear del hidrógeno y el oxígeno. Recordando los capítulos de la física nuclear perdida, hablábamos ahí de la temperatura de funcionamiento de los mamíferos y de las aves, y que era producida y mantenida por múltiples transmutaciones nucleares basadas en el intercambio de alguno de estos dos elementos entendidos como constituyentes esenciales del núcleo atómico, como pueden ser las que se produce entre el sodio y el magnesio, entre el hidrógeno y o entre el sodio y el potasio, es decir, oxígeno. Charles Robin, en su Diccionario de Medicina y Cirugía 1858, en la que describía la menudencia de las muy pequeñas granulaciones formadas de sustancias organizadas, encontradas en los tejidos, células, fibras y otros elementos anatómicos del cuerpo y en gran abundancia en sustancias tuberculosas y otras materias morbosas. Varios logros consiguió Bechamp. El primero, la particular forma de refractar la luz de estas, es decir, el lado azulado que luego Reich llamaría orgón. El segundo, que, de largo, estos diminutos copúrculos eran los únicos que poseían mayor poder fermentativo. De manera que un caldo lleno de microcimas fermentaba más que cualquier otro fermento orgánico conocido. Es decir, las microcimas poseían un potencial de vida sin parangón. La vida venía de ellas y regresaba a ellas. La enfermedad del gusano de seda. A principios de 1865 una epidemia en los gusanos de seda se había vuelto tan acuciante que la sericultura francesa y su poderosa industria estaban seriamente amenazadas. Francia pasó de producir 30.000 de toneladas de capullos en 1850 a 2.000 en 1873. El problema se caracterizaba por la presencia de un objeto microscópico bautizado por aquel entonces como corpúsculo vibrante. La enfermedad se hizo popularmente conocida como previna debido a la forma parecida a un grano de pimienta que dicho corpúsculo tenía. Pasteur, ya como científico oficial del emperador Napoleón III, fue comisionado para investigar el asunto. Bechamp, sin financiación alguna, inmediatamente halló las causas del mismo en un parásito, desarrollándose rápidamente una forma rápida de diagnóstico. En un recinto en que el olor a creosota se desprendía a partir de una dosis muy pequeña de la droga, los huevos así incubados permanecían libres de la previna. La previna atacaba a los gusanos desde el exterior, mientras los gérmenes del parásito llegaban desde el aire. Publicó una primera nota en 1866 titulada Sobre la inofensividad de los vapores de la creosota en la crianza de los gusanos de seda.
que envió a la Academia de Ciencias y para ratificar la hipótesis, en ese mismo año, en agosto, presentó otra nota titulada Investigaciones sobre la naturaleza de la enfermedad predominante de los gusanos de seda. En esta publicación describió un proceso de lavado de semillas y gusanos que proporcionó la prueba definitiva de que los afectados habían sido invadidos por un parásito y que el vibrante corpúsculo era un fermento organizado. Nadie le hizo caso, ya que todo el mundo esperaba el veredicto del experto oficialista, un dictamen que, habida cuenta de su incompetencia, jamás llegaría. Una larga serie de artículos subsiguientes demostraban que la pebrina era una espora. Pasteur y sus acólitos trataron de desprestigiar, en la medida de lo posible, todos los trabajos de Mechan a partir de la fecha. A pesar de no tener un céntimo, Bechamp siguió investigando en los pocos ratos libres que disponía, y en 1867 publicó nuevos datos para ayudar a la historia de la enfermedad predominante de los gusanos de seda y la naturaleza del corpúsculo vibrante, donde afirmaba que los corpúsculos estaban en el aire y que se podían encontrar en las hojas de morera, por lo que debería prestar el mayor cuidado a la preparación de hojas destinadas a la alimentación de los gusanos. El hecho clave en esta memoria es que Bechamp identificó otra enfermedad del gusano de seda, además de la pebrina, que pasó a ser conocida como Fletchere de flacidez, y que era completamente dispar y opuesta en cuanto a sintomatología y comportamiento a esta. El diagnóstico y hallazgo se produjo gracias a la observación de un comportamiento anómalo de las microcimas presentes en la Fletchere. En 1868, Bechamp remitió un estudio a la Academia de Ciencias en donde se hacía una gran defensa del rol clave de las microcimas. Por primera vez en la historia, alguien, Bechamp, diagnosticaba y detallaba la evolución de una enfermedad a partir de la actividad y comportamiento de las microcimas, algo que actualmente hacen los médicos y terapeutas del campo oscuro de manera oficiosa, observando la evolución y comportamiento de los diferentes tipos de microcimas, a las que se dan diferentes nombres, procedentes, como seguiremos viendo, de los trabajos de los diferentes investigadores en sangre. Con estas evidencias sobre la mesa, Bechamp ya no se cortó y envió a la Academia todos los trabajos que demostraban una correlación entre microcimas y enfermedades, así como el particular comportamiento de las mismas para dar base lógica a sus conclusiones. En abril de 1867 envió una nueva nota a la Academia de Ciencias titulada Sobre organismos microscópicos en la saliva. El 24 de febrero del año siguiente, otra titulada Granulaciones moleculares, es decir, microcimas, de los fermentos y de los tejidos animales. Y en marzo una tercera sobre las granulaciones moleculares, es decir, las microcimas, en las células del hígado. Finalmente, en mayo presentó la obra definitiva, un compendio titulado Sobre el origen y desarrollo de las bacterias. Una demostración, por ahora ya muy general, del desarrollo en forma de bacterias de las microcimas, entendidas ahora plenamente como las unidades elementales de la vida. En una frase que recoge el pensamiento de que detrás de toda enfermedad podría estar un desarrollo anómalo de las microcimas, Bechamp se expresa en 1869 de la siguiente forma. En la fiebre tifoidea, la gangrena y el antrax se han encontrado bacterias en los tejidos y la sangre, y estábamos considerándolos como simple parasitismo. Es evidente que la afección no ha tenido su origen en la introducción de gérmenes extraños en el organismo, sino que se trata de una alteración de la función de las microcimas, indicada por el cambio que ha tenido lugar en su forma. Por fin la idea largamente esperada, el pleoformismo. Las microcimas cambiaban constantemente como respuesta al medio, y ese cambio se producía en forma de bacterias patógenas. Estas no eran más que una señal bioindicadora de una enfermedad.
Beckham, por tanto, no niega el contagio, pero tiene claro que si la naturaleza no actúa de manera deliberada con una inoculación de patógenos, y eso solo ocurre en un laboratorio y nunca en la vida real, el origen de los mismos había que hallarlo en una evolución de las microcimas. Los dos comportamientos esenciales de las microcimas. Beckham en 1868 declaró en un nuevo informe que era hereditaria y provocada por el desarrollo normal de las microcimas elementales inherentes al gusano de seda. Mostró que las microcimas pueden verse individualmente o asociadas en guirnaldas y o en forma de bacterias muy pequeñas, pero que para verlas era necesario utilizar un microscopio de gran potencia. Y anunció dos comportamientos clave. El primero es que las microcimas y las bacterias podían existir en el mismo gusano, pero que el número de microcimas estaba en una relación inversa al de bacterias. Este hecho es fundamental y hoy en día ha sido ampliamente refrendado por los practicantes de la microscopía de campo oscuro, más allá de cualquier duda. Lo podríamos llamar el principio cero del comportamiento de las microcimas. Su relación cuantitativamente inversa de estas con las bacterias y segundo, por si esto no fuera ya suficiente, aquello que Beckham había identificado como esporas de hongos, aunque las llamara gérmenes aerotransportados en sus trabajos. En el aire, inductoras de la fermentación. Pasaban a ser ahora en realidad microcimas flotándose en el aire y que al aterrizar en un medio concreto se desarrollaban, formando estructuras complejas como bacterias en función de parámetros electroquímicos tales como el pH o el potencial redox. Era lo lógico, ya que algo que se había mostrado como tan sumamente diminutivo, vigoroso, resistente y dotado de un poder tan alto para persistir y persistir era ahora el principal candidato a pasar a inundar nuestro aire. Las ligeras microcimas y no las pesadas bacterias son las que en realidad pululan por nuestro aire en profusión, y el hecho de que se desarrollaran o no en forma de bacterias o microorganismos dependía de las condiciones del medio en cuestión sobre el que éstas se depositaran. Por lo tanto, no podían ser bacterias transportadas por el aire porque, entre otras cosas, morirían en el acto al no tener el medio en el que subsistir. En nuestra atmósfera pululan biones y esporas que no son subproductos de la célula, y no células completas como cree la biología moderna. Dichos subproductos pasan por distintos estados y subestados, empezando por guirnaldas de microcimas antes de constituirse como bacterias. Hasta aquí la sexta entrega del origen de la vida y nos vemos en la siguiente entrega. Muchas gracias y hasta pronto.